Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. Las 2 citas del espacio en blanco están ya listas. 4 nuevas horas llenas de misterios y de respuestas, viajando por esos mundos que aquí nos gustan. Y como siempre es un placer para todos nosotros estar aquí, para todos la cordial bienvenida y la gratitud por seguirnos y sobre todo por ayudarnos a construir este programa. Los saludos de María José Cascante, que esta noche controla nuestro mágico sonido en esta hora. No te pierdas la próxima semana el programa especial del Espacio en Blanco. Justo desde el corazón mismo del misterio, te invitamos a vivir una experiencia apasionante. 2 ediciones llenas de magia y misterio desde el lugar donde comenzó todo. En 7 días, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No lo olvides, tienes una cita con nosotros y el misterio. Parece ser uno de vuestros temas favoritos, los templarios, los caballeros que llaman mucho la atención. Y en esta nueva época del programa no queremos hablar con escritores o gente que haya oído de oídas, valga la redundancia, hablar de los asuntos, sino ir con sus protagonistas. Y nos vamos hasta Málaga a saludar a nuestro ilustre invitado, Su Excelencia Serenísima, el prior general Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste y de la Fuente. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Agradecerte que estés ahí aguantando hasta estas horas. Yo lo hago con mucho placer, por ti, por la emisora y por todos los que les gusta entrar en conocimiento de lo que es la Orden del Temple, que está vivita y coleando. Eso queremos descubrir y sobre todo te hemos traído al programa porque queremos que aclares esas a veces malas informaciones que hay, la leyenda negra y otro montón de historias. Pero ¿por qué llaman tanto la atención los templarios? ¿Por qué soñamos tanto con ellos? Eso es una consecuencia natural de la huella que dejaron en Europa. Esa huella que, como habéis dicho muy bien en el preámbulo, fue la orden caballeresca más importante de la cristiandad, que ayudaron a conquistar los sagrados lugares y después, por una traición entre el rey francés y Clemente V, nos dejaron a todos sin comprender, porque ya entonces en aquella época no comprendieron el porqué, teniendo tanto poder y tanta riqueza, pudieron de la noche a la mañana desaparecer. Yeah. Que no desaparecieron, pero que pareció que desaparecieron. Tengo 1.000 millones de preguntas. Si no tenemos tiempo en este programa, tranquilo que haremos más programas para aclarar cosas del temple. ¿Te parece? Me parece. Déjame que te presente. No tengo que decirte Excelencia Serenísima, ¿no? Hombre, por favor. Estamos en una hora que todo el protocolo sobra. Bueno, creo que es una hora confidencial y lo que debemos de intentar ser pues lo más sencillo en nuestras explicaciones para que todos los oyentes que se están sacrificando por oírnos, que puedan llevarse un buen regusto a la cama si es que no están todavía acostados. Sí, señor. Pues déjame que te presente. Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste y de la Fuente, duque templario de la Veracruz y conde del castillo de Alba de Aliste. Naciste en noviembre, no vamos a decir el año. Eres descendiente de Fernán Núñez y de la Fuente, hijo del conde García Garcés y de su Alteza la infanta doña Elvira, que tomó el hábito del temple en el convento de San Juan de Otero en Soria. Te educaste en el Colegio La Salle de Valladolid y estudiaste, qué curioso, estudios superiores bíblicos de teología, filosofía, astrología y retórica en el convento de Nuestra Señora del Buen Consejo en Buguedo, Burgos, donde tomaste los hábitos y te hiciste monje. Pues sí, tomé los hábitos, hice los votos de pobreza, castidad y obediencia. Sí. Durante 4 años, después estuve en escolasticado y ya después, cuando ya me tocaba salir a hacer las misiones, sí, pues recapacité mucho antes de hacer los votos perpetuos. Solicité la baja al Papa. Ya. Se me concedió y emprendí mi vida civil. Sí. Te dio la dispensa papal, estudiaste leyes en la Universidad de Valladolid, prestaste servicio militar, realizaste servicios especiales aeronáuticos en la compañía Iberia, controlando vuelos, eres licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Colt, has trabajado en la empresa privada y al retirarse de los negocios ingresaste en la Orden del Temple y al poco tiempo fundaste la Encomienda de Málaga, siendo elevado a la dignidad de prior de Andalucía y luego prior general del Gran Priorato Nacional. Casi nada. ¿Cómo se llega a ser prior como tú, Miguel?
¿Cómo se lleva? ¿Cómo se llega? ¿Se llega a ser? ¿Cómo se llega? Bueno, se llega por méritos, indiscutiblemente por méritos. El que entra en la Orden del Temple y quiere dedicarse a la Orden del Temple tiene que estudiar mucho, tiene que leer mucho, tiene que ponerse al día. Y en ese sentido, nuestro gran maestre y príncipe regente que reside en Oporto, pues lo tiene en cuenta, y entonces lo tiene en cuenta, lo que hace es ascender a esta persona que se dedica a la orden para que dé sus frutos y ayude a los demás a darlos también. Ahora, el que entra en la Orden del Temple sin ninguna ambición de prosperidad personal, me refiero, sí, pues nada, pues se queda estancado. Creo que hará bien, porque siempre cuando hablen sus tertulias, sus amistades, en su trabajo, podrá también hablar un poquito del Temple, pero no prospera, en el sentido estricto al que yo me he referido. Yo sí, yo lo he hecho porque me enamoré del Temple desde que entré, y me dedico totalmente a la Orden del Temple. Ya. ¿Tu familia era del Temple? Bueno, mi familia sí, ya lo has dicho tú, sí, en ese previo de mis antepasados, que se hicieron del Temple en el convento de Otero, de Soria, y entonces, bueno, pues esas son las raíces que yo tengo, pero vamos, ni mis padres fueron, ni mis abuelos fueron de la orden. Ya. Y tú eres prior de la Orden de los Templarios del Reino de España. Exacto. ¿Hay más prior de Andalucía también, porque ya que resido aquí, sí, pues también el priorato lo dirijo yo. Ya. Y escucha, ¿hay más templarios? ¿Hay otras ramas templarias? Hemos visto en internet y bueno, pues sí, en los servicios de documentación sí, que había varios. Y esto es bueno porque por lo menos se hable más del Temple. La Orden de los Templarios del Reino de España es la legítima heredera de los templarios medievales. ¿La vuestra? Sí, nos debemos en obediencia al gran maestre y príncipe regente número 51. Desde la fundación en 1118 se han sucedido 51 grandes maestres. Nos debemos a la obediencia de él. Ahora, esto no impide que algunas asociaciones al lado del Temple pues se hayan organizado en pequeñas instituciones templarias, neotemplarias, vamos a llamarlas, neotemplarias, que no tienen ni un sentido histórico de lo que es el Temple, sino que les gusta y tienen afición por la Orden del Temple, y bueno, pues hacen asociaciones que se inscriben en el Ministerio del Interior, si es a nivel nacional, o en el Ministerio, en la delegación que corresponda, si es una comunidad autónoma. Bueno, y entre ellos se reúnen, se unen y se comentan los libros que han leído, etcétera. Pero yo lo considero eso. Algunos dicen, no, esto es malo, porque la gente puede pensar que está el Temple dividido, pero no. Por una parte, bueno, se puede prestar a confusión, pero por la otra ayuda también a que se hable del Temple. Cuanto más organizaciones templarias ayudan. Nos perjudica también ante el Papa, porque nosotros hemos solicitado de forma oficial al actual pontífice que redactara una bula y que publicara una bula reconociendo el gran sacrificio, la gran entrega, la muerte, incluso los mártires que puso encima de la mesa la Orden del Temple en la Edad Media, que lo haga. Y él parece ser que no se atreve porque dice, bueno, si hay varias organizaciones, no digamos en España, sino en todo el mundo, bueno, ¿qué hago yo? ¿A quién me dirijo de todas ellas? Ya. Y así estamos, en este impasse. Ya. Vosotros sois realmente, como he dicho antes, los herederos templarios de Jacques de Molay, ¿no? Legítimo. Y tenemos la relación, para que lo ponemos a disposición de quien lo desee, de todos los grandes maestres desde 1118 hasta la fecha. Ya. La sede está en Málaga. La sede oficial está en Málaga. Oficial está en Málaga. Pero tenéis, digamos... Deberíamos estar en Madrid, que es lo normal. Sí. Pero como yo resido en Málaga, porque aquí empecé mi andadura en la Orden del Temple, y me nombraron prior de Andalucía, bueno, pues entonces el gran maestre me autorizó también a que siguiera residiendo aquí en Málaga, aunque dirigiera los destinos nacionales. Ya. ¿Hay muchos templarios en España, Miguel? Pues templarios en España, aproximadamente, los ya investidos, podemos decir que son, vamos a hacer así, aproximadamente unos 500. Ahora, los que están esperando, los postulantes, como nosotros les llamamos, hasta recibir la investidura, porque debe pasar un cierto tiempo para que ellos se convenzan y que la orden también sepa que pueden ser unos miembros activos, pues habrá unos 100 esperando a la investidura en España. ¿Hay templarios en el Senado también, en el Senado español? Sí, tenemos templarios
templario en todas las organizaciones. El templario, ya me lo han preguntado varias veces, lo que no estoy autorizado es dar los nombres, pero ni están en el Senado, están en el Congreso de los Diputados y están incluso en Europa. En el Parlamento en Europa. Mundial. Lo que pasa es que, claro, estos templarios están a título personal, no a nivel de instituciones. Sí que tenemos un templario en el Senado español, pero eso es una cosa que deberían de ser ellos los que autorizaran a dar el nombre, pero yo no sé por qué, porque nosotros no somos una sociedad secreta. Te iba a preguntar, ¿sois una sociedad secreta? No escondéis que sois templarios. Por eso te digo, nos diferencia muchísimo de una sociedad secreta, es que nos pueden confundir, pero aquí lo que utilizamos es un mensaje claro y luz y taquígrafos, no ocultamos nada, al revés. Yo estoy encantado que hayas tenido esa distinción de poder llamarme para poder aclarar todas las dudas que hayan podido surgir a la hora de compararnos, por ejemplo, con con los masones, vamos, en una palabra, que con todo respeto, yo le respeto mucho, en la Edad Media, bueno, en la huida de los templarios de Francia, que fueron a Escocia, en los barcos que pudieron llevarse a Escocia perseguidos en Francia, allí constituyeron una orden que ya no se llamó del Temple porque tenían miedo y le dieron el nombre de San Lázaro, es decir, en recuerdo a San Lázaro, el hermano de Marta y María, de resucitado, porque dijeron que allí había resucitado otra vez el Temple. Y allí es donde se sembró la semilla y nació la francmasonería, que tuvo sus relaciones personales con la Orden del Temple de Escocia y después se trasladó a Francia y colaboró con los masones para edificar las catedrales. Esa es la realidad. Pero vamos, hoy no hay ninguna relación oficial entre la masonería y la Orden del Temple. Claro. Ahora, que hay masones que son templarios. Ya. Eso también existe. Ya. Por último, antes de entrar en la segunda parte del programa, ¿quién es el gran maestre ahora? Está dices, en Portugal desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, es don Fernando Pinto de Sousa Fontes, que cuando estaba en Bélgica en el Archivo General de la Orden, pero ante el temor de que los alemanes, al llegar a Bélgica, se incautaran de todos los archivos de la Orden, pues se trasladó a Portugal porque era el país neutral. España no, porque había mandado la División Azul al lado de Hitler, y entonces pues se consideró que era más seguro que el archivo estuviera en Lisboa. Y entonces, al ser en Lisboa, pues y ser elegido el padre actual, que era también diplomático, como gran maestre, pues entonces ya se quedó definitivamente la sede internacional en Oporto, que es donde reside el gran maestre y príncipe regente. Llamó príncipe regente porque es el título que siempre tuvo el gran maestre en el trato con príncipes y monarcas. Por eso él ha conservado el título de príncipe regente. Ya. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. En esta época del espacio en blanco, en esta nueva etapa, queremos daros respuestas. Esta noche tenemos quizá la mejor persona que nos puede aclarar asuntos turbios que había acerca de los templarios. Vamos a seguir haciéndolo después de esa introducción. ¿Estás por ahí, Miguel? Sí, estoy por aquí y además estoy un poquito sorprendido. ¿Por qué? Porque el texto que ha seguido ahora con anterioridad, no sé, habrá sido a consecuencia de algún duende que se ha colado. Tiene mucho que ver con vosotros, ¿verdad? Porque es el texto, punto por punto, de lo que nosotros enviamos a los que se interesen por la orden. Ya. Y les tenemos una información, muy reducida, y que concuerda plenamente, y que desde luego esto ha llegado a vuestro poder y no sé de qué forma. Tenemos... No sé si ha sido por telepatía, por otro sistema más moderno todavía. Ya lo verás después. Tenemos contactos en los templarios, y que te he de confesar que para mí son de los caballeros, siempre me han fascinado desde que era muy pequeñito, ¿sabes? Y los he llevado conmigo desde siempre. No te he preguntado, ¿vais vestidos todavía con la cruz blanca o nada que ver? No, nuestro hábito es blanco, es una con la cruz roja, me he confundido. Y llevamos a la parte izquierda la cruz roja de siempre, de doble brazo. Ya. No hemos cambiado desde entonces nuestros distintivos, porque si yo te refiero el artículo 9 de nuestra regla que le tengo aquí, dice los distintivos, la tradicional cruz de la Orden de los Templarios de doble brazo de color rojo
irá colocada sobre la parte superior izquierda de la capa blanca que portarán los templarios profesos en los actos oficiales, porque fue una concesión al temple medieval del pontífice Eugenio III en 1147. Ya. Estamos en el 2009 y seguimos con el mismo hábito. O sea que sois rigurosos respecto a las tradiciones. Totalmente. Como también seguimos utilizando el estandarte de color blanco y el estandarte de guerra, que lo tenemos también en 9, porque el número 9 para nosotros es un 9 muy, muy, muy querido. Ya. Recordando a los 9 fundadores del temple, para nosotros siempre es el 9, y se usan 9 rayas verticales en blanco y negro. La capa blanca es amplia, larga, se portará cerrada con una cadena de plata con la cruz, y después la venera, según la jerarquía de cada uno, cambia el color. La venera con la cruz de la orden y corona real en oro, pero va sujeta por una venera de seda cuyo color se compagina con la jerarquía que tenga cada uno dentro de la orden. Que tenemos varios grados que cuando tú lo desees te los menciono. Dentro de un momentito me lo cuentas. Vamos a ir un poquito hacia el pasado, si te parece, y tranquilos que esta noche vamos a intentar tocar esa parte de la leyenda negra, toda esa serie de mitos e historias extrañas que hay en torno a los templarios. Vamos al principio, si quieres, al momento de la fundación. Jerusalén, 9 caballeros. Algunos dicen que iban para proteger los santos lugares, otros dicen que buscaban algo más. Quizá buscaban el Arca de la Alianza en los sótanos de ese antiguo templo de Salomón. ¿Tú qué crees? Pues sí, eso según lo que has dicho. San Bernardo de Claraval, que fue el redactor de nuestra regla, de la primera regla, que tenía 25 años, tenía un gran prestigio en el mundo religioso, pues fue el autor que envió a los 9 a Jerusalén. Ya habían tomado contacto con Balduino II y les cedió la parte de las caballerizas del antiguo templo de Salomón. Allí estuvieron, bueno, como buenos arqueólogos que eran, buscando el Arca de la Alianza y, según parece, pues la encontraron y se la llevaron a Francia. Eso es la teoría del temple. ¿La encontraron, tú crees? Miguel? Dime. ¿La encontraron, dices? La encontraron. Sí. ¿Y se la llevaron a Francia? Y se llevaron a Francia. ¿Y no sabrás dónde está? Claro, en Francia, como después ya en la huida se fueron 12 barcos, como he dicho antes, a Escocia, pues es de suponer que la sacaron de Francia y se la llevaron a Escocia. Aunque el Arca de la Alianza tiene mucho que hablar, porque no es una Arca de la Alianza como tal se piensa que es el Arca de la Alianza. Yeah. El Arca de la Alianza no tenía ningún mandamiento dentro. Ese Arca de la Alianza, según hay una leyenda también, que fue a parar a Etiopía, pero vamos, sí. Yo esa teoría no la creo. Pero la Orden Temple, lo que consta es que las llamadas tablas de la ley eran en realidad un meteorito que podía contener distintos minerales, o hierro, oxígeno, níquel, que hubiera caído, un meteorito. Podía contener incluso gases venenosos, porque según parece, en la travesía del desierto no se podía acercar mucho a ella, porque los que se acercaban morían, según parece, por la radiactividad. Y por la Biblia se sabe del peligro de muerte, que todos aquellos que tocaran el arca o se aproximaran excesivamente morían. Yeah. Y así se explicaría la muerte de algunos porteadores a través del desierto. Pero eso es la teoría del temple, porque los templarios encontraron el arca en las excavaciones y se la llevaron secretamente a Francia. Y con el arca encontraron pues otras cosas, unas fórmulas geométricas que decía que estaban relacionadas con escalas musicales, un cristal que podía doblarse sin que se rompiese. Y claro, se entendía por ley no los mandamientos, sino la palabra, la razón, el número que permitió a los templarios aportar a la construcción la técnica del arte gótico. Esto es la teoría del temple. Estoy hablando de forma oficial, no de forma personal. De forma oficial. De forma oficial. Ahí queríamos llegar. Permíteme que te haga una mínima parada. Encontraron una serie de tesoros que de luego trajeron a Europa y transformaron absolutamente la sociedad e incluso les dio todo su poder, ¿no? Correcto. Incluso alguien dice que, como intentaban los alquimistas, poder conseguir transmutar los metales en oro. Por eso les dio esa gran riqueza muy rápidamente. ¿Puede ser así?
Bueno, eso de los alquimistas de transformar, no, es de la transformación interior a lo que se refieren los alquimistas. Hicieron muchos experimentos, pero no se consiguió transformar los metales vulgares en oro. Lo que pasa que la alquimia es una cosa muy espiritual que ayuda al hombre a regenerarse a sí mismo. Lo que sí trajeron es plata, porque claro, ellos necesitaban dinero para comprar barcos y caballos que tenían que atravesar el Mediterráneo para llegar a Jerusalén, a Jerusalén y a Israel. Sí. Y como aquí en Europa no había plata, pues ellos fueron a América, y además fueron antes que Colón. Por eso es que las naves de Colón llevaban la cruz templaria. Antes que Colón. En sus barcos. Y de ahí de México se trajeron la plata, porque allí se estaba exportando la plata con una técnica muy superior a la que se conocía aquí en Europa. Con esa plata era con lo que se financiaron los caballos, los barcos que iban a Tierra Santa. Estás diciendo, Miguel, que los templarios llegaron a América sí, mucho claro, antes. Está demostrado documentalmente, mucho antes. Por eso Colón fue ya, y además le estaban esperando, porque cuando ellos llegaron ya con la cruz y les dijeron que iban a llegar unos hombres de hierro, claro, llegaban a las armaduras, pues ya sabían los que le estaban esperando que iban de parte del temple, que el temple ya había estado antes. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Hay un misterio curioso, Miguel. De repente 9 caballeros se hicieron como el poder más grande que hubo en la Edad Media, controlando caminos, encomiendas, creando incluso catedrales. Correcto. ¿La explicación? 9 tíos muy aguerridos. Bueno. ¿Encontraron algo poderoso que les dio toda esa influencia? Con 9 hombres no se conquista el mundo. Lo que pasa que al lado de ellos tenían los reyes, tenían los príncipes, todos se volcaron, le entregaron tierras para buscar su protección. Fueron los inventores de la letra de cambio y de los pagarés. Ellos protegían a los peregrinos. Poca gente sabe eso. Perdona, Miguel, poca gente sabe eso, que fueron los primeros banqueros de Europa, ¿verdad? Sí, claro. Ellos inventaron la letra de cambio y los pagarés. Pero es que recibían multitud de donaciones en tierras, en castillos, en bienes. Ayudaban a los monarcas. Aquí, por ejemplo, en España, todos los reyes españoles se volcaron con el temple, pero es que recibían ayuda. Ayudaron a Fernando III el Santo a conquistar Sevilla, ayudaron a Jaime I a conquistar Valencia y después Mallorca. Entonces ellos recibían de parte de los reyes, recibían todos los bienes, por eso se hicieron tan ricos. Es más, eran por ejemplo, en Francia. En Francia eran los banqueros del propio rey, que después les traicionó, porque les debía tantísimo dinero que como el rey no les podía pagar, pues dijo, lo mejor es hacerles desaparecer y quedarme con todo. Yeah. El Banco Nacional de París era el castillo que tenía el temple en París, que era donde conservaban el rey todas las fortunas de Francia. Yeah. A lo largo de la historia, los templarios han estado relacionados con todos los objetos de poder más grandes que ha habido en la leyenda. La Sábana Santa y la relación con los templarios, ¿estuvieron unidos? ¿Quién? La Sábana Santa y los templarios. ¿Fueron depositarios de la Sábana Santa? Me hablas de unas cosas que me gustan, porque claro, hay una serie de errores que han cambiado la historia de la verdad. La Sábana Santa, como tú dices, sí, pues no es la que dicen que es. La Sábana Santa es Felipe IV buscó desesperadamente la Sábana Santa, que la tenía el temple escondido en un castillo descendiente de Carlomagno en Francia. Y Pietro le detuvieron y torturado a ver si le decía dónde estaba, y posteriormente le quemaron vivo después de 6 años en una mazmorra. Pero el sudario no se lo dieron los templarios a Felipe IV, sino que el temple se lo dio al papa anterior a Clemente V, a Benedicto XII, cuando fue nombrado papa. Bueno, esto conocía su historia, y Nicolás de Lérey pasó
me estás hablando de la sábana santa o del sudario, a los duques de Saboya, quienes lo trasladaron a Turín, que es donde ahora está, en Turín. Pero es que se sabe que ese santo sudario, después de 3 análisis independientes, utilizando el carbono radiactivo, y lo hicieron en 3 laboratorios, en Tucson, Oxford y Zurich, pues establecieron que era una falsificación de la Edad Media. Exactamente, era una falsificación. Pero ¿cómo, dónde y por qué? ¿Por quién la hizo? Pues ahora no, nadie se va a regalar vestidura cuando se diga que eso lo había hecho el Temple. Y no produce ningún escándalo. Hay distintas teorías cómo lo consiguió. Según parece, en los sótanos de un castillo, pues en una tela de lino, en materia orgánica, con laca orgánica y pimiento rojo, fijaron una figura y se proyectó a través de un cristal de cuarzo. Que intervino algún alquimista con una técnica que años más tarde utilizaría Leonardo da Vinci, no lo sabemos. Pero lo cierto que esa sábana santa, que está, como hemos dicho, en el mismo cardenal Ballesteros de Turín, lo anunció con la autorización del Papa, que ese paño en el que aparecía la imagen de Cristo estaba fabricado en los años 1260 o 1390. Imagínate la diferencia, y no se viola ningún secreto afirmando esa falsedad. Ya. ¿Lo hablas a nivel personal o hablas como prior de...? Como prior. Ya. Como prior. El Temple no estaba de acuerdo con Roma, y te voy a decir por qué la falsificó. No estaba de acuerdo con Roma en cómo dirigía los asuntos de la religión, y lo que el Temple quería era constituir un nuevo centro de espiritualidad. Y para ello pensó que teniendo la sábana santa iba a ser un talismán que iba a atraer a los creyentes. Yeah. Por eso hicieron esta operación, no por otra. Pero claro. Déjame avanzar un poquito, curioso. Vamos a tener que traerte más al programa, Miguel, si estás dispuesto. ¿Estás a gusto con nosotros? Yo estoy muy a gusto contigo, pero no me vas a citar a esta hora. ¿Verdad? Bueno, 2:42, déjame que sigamos avanzando. 1:42 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Hay más cosas que queremos contaros después de esa introducción. 900-137-137, si queréis seguir participando con nosotros. Miguel, vamos un poco, si te parece, a esa, no sé, pelea que tuvieron con la Iglesia. La Iglesia siente que el Temple y el rey de Francia siente que los templarios son un peligro y se los cargan. Y hay un montón de acusaciones contra ellos y todo un proceso. Parece ser que la Iglesia ahora ha quitado esa pena que tenían los templarios, o se ha perdonado, ¿no? Reconociendo que todavía ha sido una especie de contubernio extraño. No ha llegado todavía al perdón. Lo que ocurre, seguramente te refieres al pergamino de Chinon. Ese pergamino que ha encontrado en los archivos secretos del Vaticano la periodista italiana Bárbara Frale, ¿no? Seguramente te refieres a eso. Sí. Entonces lo que han hecho es reconocer 700 años después que los condenó el Papa Clemente V, ha reconocido que Clemente V, en ese documento secreto que ha aparecido, había negociado 3 años antes de 1314, que fue cuando los disolvió. 3 años antes había declarado en ese documento que los templarios eran absolutamente inocentes de todo de lo que se les había acusado. 700 años hemos tenido que esperar la orden, desde que se inició la masacre hasta el 2007, en octubre de 2007, que fue cuando salía a la luz ese documento. Y entonces el Vaticano no le quedó más remedio que publicarlo. Pero claro, nosotros le pedíamos que lo publicara en una edición popular, barata. Pues no, puso 999 ejemplares en el mercado a razón de 1.000.000 de pesetas. Sí, 6.000 euros cada uno. O sea, que ya me contarás a cuánta gente ha llegado la noticia. Eso es lo que ocurrió. Pero lo que nosotros le pedimos al Papa todavía no lo hemos conseguido, que es una bula en la que declare el inmenso favor, el inmenso sacrificio, los mártires, y que por lo menos que beatificara a Jacques de Molay y al preceptor de Normandía y al visitador general de Francia, los 3 que quemaron delante de Notre Dame de París. Por lo menos a estos 3 personajes. Hasta ahora no lo hemos conseguido. No sé si es que tiene miedo
y ellos saben que el Temple tiene una información, bueno, muy delicada sobre Jesucristo, la resurrección y María Magdalena. ¿La seguís teniendo? Y otras cosas más, claro. Ya. Déjame que te haga, hay un montón de preguntas. Dice, ¿qué documento puedes esgrimir para decir que sigues o continuáis o venís directamente de Jacques de Molay? ¿Tenéis algún documento que pruebe que eso es? Claro, el documento está en todos los grandes maestres que le han sucedido, sí, y que reside en el archivo general de la Orden, que está en Oporto, a disposición del Gran Maestre. Perfecto. Ahí está el documento en el que se va relacionando pues todos los grandes maestres que ha habido, desde 1118 hasta hoy. Ese es el documento. Vamos, aparte de los documentos, como habéis dicho, en 1705, que se hicieron unos estatutos ya más modernizados por el regente de Francia, que fue nombrado Gran Maestre Universal, Felipe, y el duque de Orleans y regente de Francia, se hicieron nuevos estatutos, y por eso la orden ha tenido pues cuatro fases, cuatro periodos. El primero, desde su fundación a 1314, que fue cuando se le sacrificó al Gran Maestre. El segundo va de 1314 a 1705, que es cuando se nombró el regente de Francia como Gran Maestre. Y después el tercero, desde 1705 hasta hace 4 años, hasta 2005, que celebramos el 300 aniversario. Y ahora el cuarto, que empezó el 2005, hasta que Dios quiera. Entonces, todos esos otros periodos y todo eso están documentados perfectísimamente, pero sin lugar a dudas. Ya. Déjame que diga que para la gente interesada, en la página web que luego vamos a dar al final del programa, podéis ver estos documentos y mucha más información al respecto. ¿Qué lugares mágicos, por decirlo de alguna manera, o antes que eso, los templarios a lo largo del Camino de Santiago dejasteis un montón de sitios especiales, ¿verdad? Con claves, como para dar un mensaje. Bueno, se dejaron las señales de los que edificaban las catedrales, se dejaron los mensajes, las fórmulas secretas, las imágenes, que es muy difícil interpretarlas, porque eso lo sabrían ellos. Pero es que incluso nosotros hemos querido descifrar las que hay en Caravaca de la Cruz, sí, y es muy difícil, todos serían conjeturas, y yo no me baso en conjeturas. Yo cuando no estoy seguro de una cosa, pues no la digo. Yeah. Entonces todas esas señales, pues es muy difícil, ya te digo, muy difícil clasificarlas. Entonces yo no me atrevo a darte ninguna opinión al respecto. Yeah. Todos serían conjeturas y yo no lo hago. Yeah. ¿Lugares mágicos de los templarios? Ponferrada, quizá el castillo. Bueno, Ponferrada, allí fue donde celebré yo mi investidura. Ese es el Centro Internacional de la Orden del Temple, se está rehabilitando ahora ese castillo, y ese es un centro enorme de la Orden del Temple. Allí fue donde se acudieron la última investidura, pues de toda España, de toda Europa, a recibir la investidura. Era junio. Él tiene un hotel, el Hotel del Temple. Uh-huh. Tenemos allí una plaza con un caballero templario a caballo. Uh-huh. En fin, Ponferrada es un punto clave de la Orden del Temple. A mí me trae unos recuerdos estupendos, unas sensaciones magníficas, porque fue cuando yo recibí el primer nombramiento como caballero de la Orden del Temple, con la imposición de la espada en los hombros, como en la época del Cid. Te iba a preguntar también, la ceremonia sigue siendo la misma, como en la época del Cid, ¿no? Ponéis... Igual. Ya. Hablabas de Ponferrada, permíteme, yo he pasado muchos momentos de mi vida allí, cuando era sobre todo niño, y me trae muy buenos recuerdos. A punto de terminar, nos quedan 8 minutos y no quiero entretenerte más. ¿Qué hace el Temple ahora? ¿Qué hacéis? Bueno, el Temple, resumirte, porque te queda muy poco tiempo, te puedo decir que promocionamos la cultura, el progreso, las construcciones, tenemos misiones internas, vamos a Lourdes con los discapacitados y los enfermos todos los años, colaboramos con las Cáritas diocesanas de toda España, tenemos misiones exteriores en Perú, les llevamos ropa y estamos construyendo una residencia para niños de la calle en Colombia. Aparte, te puedo decir que el artículo sexto de nuestra regla, pues
que lo dice muy claro: dar a conocer y promocionar los valores culturales que emergen del nombre de los templarios, la recuperación de los antiguos castillos, fortaleza, villa, iglesias, la reivindicación del espíritu caballeresco. Bueno, no quiero seguir porque hay poco tiempo, pero si me permite sí que te voy a decir, porque esto es importante, el juramento templario que hace todo postulante cuando pasa ya a ser caballero profeso. Juro delante de todos de vivir y de morir con honor. Juro combatir la iniquidad y socorrer a mi prójimo. Juro, igual en el combate como en la paz, que ningún caballero será considerado por mí como enemigo, aunque sea adversario. Juro fidelidad al temple y esforzarme en perpetuarlo. Juro respeto a las damas, veneración a las madres, protección a los niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados. Juro respetar la fe de otros y buscar más la verdad que la gloria, el honor que los honores. Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser expulsado de la orden como un traidor. O sea, Miguel, que ahora vuestros fines son, aparte de divulgar todo eso que nos has contado, más bien sociales, ayudar a la gente necesitada. Sí. Dar ejemplo. Hay dos ramas especializadas en el temple. Uno que se dedican a todo lo que te he dicho, y otros, que estoy yo, en cuyo caso yo estoy, es a reivindicar delante de las autoridades eclesiásticas máximas el honor del temple, que ya se ha demostrado, que lo divulgue el Vaticano, que lo divulgue, y reivindicar pues toda la historia medieval del temple, y quitarle todas las manchas que le echaron encima. O sea, que esa leyenda negra que ha tenido el templo durante mucho tiempo, más que nada ha sido una forma de los poderes fácticos entonces, la Iglesia, correcto. La Iglesia y el... Era muy peligroso, hubieran cambiado el mundo. En Portugal se quería constituir ya un gobierno templario, era un centro, el castillo que tienen allí todavía, el castillo de Tomar, muy cerca de Fátima. Ese iba a ser un centro internacional del temple, y además con un gobierno templario, porque el rey Don Denis les protegía al temple y quería que allí se convirtiera un gobierno, el gobierno del temple, que hubiera sido después pues la semilla para convertir a Europa también en un gobierno templario, pero no pudo ser. ¿Crees que algún día podrá ser? ¿Qué? ¿Crees que algún día podrá ser? Porque de alguna manera os habéis convertido eso de nuevo, los nuevos caballeros que pretendéis hacer renacer todos esos valores caballerescos y una gran revolución, quizá espiritual. Completamente, pero claro, ¿quién pudiera gestionar esto? ¿Quién sería capaz de gestionar esto? ¿Cuál sería y quién asumiría el motor del cambio? ¿Quién gestionaría ese cataclismo? Porque al comienzo de la orden los hombres acudían en masa al temple, pidiendo formar parte de aquella revolución. Pero ¿y ahora? ¿Es posible una revolución similar? Esa es la pregunta. ¿Crees que no? Bueno, todo es posible. El mundo da muchas vueltas. Déjame, antes de que pasemos a prepararnos para recibir esa información de la página web, por si nuestros oyentes quieren más datos, los templarios tenéis todavía grandes secretos que involucran a la Iglesia, has dicho. Sí. Que tienen que ver con la Virgen María, que tienen que ver quizá con la descendencia de Jesús, que tienen que ver con la relación de los cátaros, que es una pregunta que nos hace un oyente. Bueno, algo. Respecto a la descendencia de Jesús, hay ciertas teorías, como sabes, que ni han podido ser desmentidas, ni han podido ser tampoco probadas. Si Jesús tuvo más hermanos y Jesús tuvo descendencia con María Magdalena, y que María Magdalena vino a Francia, según la leyenda, y que allí ya se estableció una dinastía, y que el Santo Grial, que no era una copa, sino era la sangre real, porque Jesucristo era de la estirpe de David, y la Magdalena, que era una princesa de la tribu de Benjamín, son teorías, son leyendas, pero que no se pueden ni demostrar ni desmentir. Bueno, hay poca diferencia entre la leyenda y la historia. La leyenda es una cosa, la historia es una cosa que se puede demostrar documentalmente, y la leyenda, pues que no se puede demostrar, pero no quiere decir que no sea verdad. Miguel, no queremos entretenerte mucho más, sabemos que has hecho un esfuerzo. Miguel Lorenzo de Alba, de Aliste y de la Fuente, el gran prior de los templarios en España. Página web, información, si alguien quiere más información, hay posibilidad de ser, yo quiero ser templario. Uno se puede alistar, apuntar, no sé cómo se diría. Bueno, para solicitar
solicitar el ingreso al temple es una forma muy sencilla. El que tenga acceso a Internet nada más tiene que recoger un folio que existe allí, en una página, que es la solicitud del temple, es decir, bajarse ese formulario, rellenarlo y enviarlo por correo postal, porque tiene que enviar 3 fotografías tamaño carnet, y nosotros recibimos mejor el correo postal. ¿Y la página web dónde está? ¿Cuál es? La página web es las 3 www.consabidos. ¿Sí? Código templario, todo seguido con minúsculas, ¿sí? códigotemplario.com. www.códigotemplario.com. También enviamos gratuitamente una información resumida de la orden, gratuitamente a quien nos lo solicite. Y si nos quieren llamar por teléfono, pues también lo recibimos con mucho gusto. ¿Tienes el teléfono si quieres? El teléfono, si quieres, te lo doy. Sí, dinos. Es el 952 21 73 23. Ahí está. Y también pueden enviar sus llamadas al fijo 607 63 00 63. Nosotros estaríamos encantados en poder ayudar a la gente a encontrar su verdadero camino y encontrarse y realizarse en la Orden del Temple, una orden que celebramos este año, el 891 aniversario. Miguel, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Te emplazo para otro nuevo programa hablando de él y te agradezco el esfuerzo que has hecho. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Te veo pronto. Siempre agradecido. Igualmente. Hasta pronto. Adiós, Miguel. Ahí estaban las informaciones del temple. Pues veremos a tocar el tema. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda parte llega el mejor hombre lobo de la historia del cine español. Os vamos a dar las últimas palabras de un personaje que tenía que ver con el temple, que está en Montseburi, por esa zona, y mucho más aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis, que enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora. Tenemos un concurso en marcha, ya sabéis, nuestro teléfono 900-137-137, pidiéndoos disculpas. Hay un montón de llamadas, intentaremos atenderlas a todas. Y mañana, acordaos, la segunda cita del programa nos hablará, entre otros muchos, o tendremos la visita, entre otros muchos personajes, de uno de los individuos más extraños y negros de la historia, Aleister Crowley. No os lo perdáis, tenemos un invitado especial que nos va a contar todos los datos acerca de él. Y hoy la última entrevista, os queremos ofrecer la última entrevista que ofreció Jean-Luc Robin mientras estaba vivo todavía, que tiene que ver con René Le Chateau y con un montón de misterios, entre los cuales andan también metidos los templarios y otros personajes, no os lo perdáis. Pero antes nos vamos con la sección de nuestro compañero Fran Contreras para hablaros de ese hombre lobo español que hoy queremos rendirle homenaje. Escuchar. Llaman a nuestra puerta enigmas y misterios sin resolver, y fantasmas y casas encantadas. Es la sección de Fran Contreras, pero esta noche no vamos a hablaros de eso. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esta noche ilusionado, contento. Para el plan que tenemos la semana que viene, ¿no? Aprovechamos para anunciarlo. No estamos diciendo nada porque no podemos todavía contarlo, pero que se prepare nuestra audiencia, nuestros oyentes, porque va a ser algo increíble, histórico de nuevo, ¿verdad? Y además, de verdad, yo creo que es una experiencia radiofónicamente única, por más que nada, sencillamente porque no se ha hecho nada igual hasta la fecha en el dial dedicado al misterio, y una experiencia personal fascinante porque vamos a estar en un sitio muy especial, pero que muy especial, Miguel. Que no miren al cielo, que no van por ahí los tiros en esta ocasión, porque mucha gente está diciendo ya en los diferentes chats y puntos de reunión que qué va a pasar, que hay que mirar al cielo. No, en esta ocasión no hay que mirar al cielo, hay que mirar en otro lugar, que os diremos la próxima semana, pero será la próxima semana. En esta queremos rendir homenaje a un maestro, ¿verdad, Fran? Jacinto Álvarez Molina, más conocido como Paul Nashi, o el hombre lobo de la gran pantalla, más conocido como Waldemar Damiński, que falleció la semana pasada con 75 años de edad. Esta semana, con 75 años de edad, y bueno, 130 películas le convierten en un icono dentro del mundo del celuloide, y al cual se debe guardar respeto, y el cual fue protagonista, él fue protagonista de sucesos insólitos que hoy vamos a recordar. Uh-huh. Para mucha gente, sobre todo fuera de España, Paul Nashi era toda una personalidad, todo un personaje al que le rendían tributos. Quizá pasa lo de siempre, aquí en España no era muy reconocido porque aparentemente se dedicaba a películas de segundo orden, ¿no? Bueno, es
todo lo que se hace en España pues se reconoce fuera de España. Es triste, pero es así, ¿no? Paul Naschy, con 130 películas, como te decía, en la que participó como actor, como guionista y como director, pues marcó un hito, ¿no? Desde que hiciera su primera película, La máscara del hombre lobo. Y tenía una forma de ver la vida, de entender el arte, de entender el miedo y de entender el misterio que era fascinante, ¿no? De hecho, hay una frase que a mí siempre se me ha quedado grabada desde el primer día que le conocí, que decía que él siempre decía que el miedo es una criatura que todos llevamos dentro. Y él sabía hacer que saliera bastante bien. Queremos dedicar unos cuantos minutos a recordar su figura. ¿Cuándo hiciste la entrevista y dónde? ¿Y a qué se refiere? ¿A un castillo? Sí, bueno, Paul grabó su primera película en el castillo de la Corafera, más conocido como la Casa de los Salvajes o el Castillo de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y él pudo ser testigo de diferentes fenómenos. Para el libro que tengo publicado con Edad Fantasma, si hay alguien al otro lado, le pude entrevistar y rematar varios de esos episodios, porque Paul fue una persona muy interesada en la parapsicología. De hecho, se adentró mucho dentro del mundo de la Ouija, y lo que vamos a escuchar no son sino las primeras experiencias que tuvo justamente grabando la que fue su primera película, La marca del hombre lobo, en 1968, en ese castillo que está en San Martín de Valdeiglesias, construido, y te lo digo en titulares, construido por y para el que fuera válido del rey Juan II, el condestable de Castilla, degollado el 2 de junio de 1453, don Álvaro de Luna, una fortaleza inquietante donde las haya, de la que decían ilustres inquilinos como el conde duque de Olivares o Gonzalo Chacón o incluso los duques del Infantado. Gonzalo Chacón, el cronista de los Reyes Católicos, que estaba embrujado, que allí había presencias fantasmales y que ocurrían fenómenos de difícil explicación. Un lugar en el que, como te decía, Paul Naschy grabó su primera película, La máscara del hombre lobo, y en la que se tuvo que enfrentar por primera vez, a lo invisible, ¿no? A lo inexplicable. Y así no lo recordaba en lo que vamos. Él mismo nos lo va a contar, y atentos que hay más noticias que nos trae Fran. No os perdáis esa entrevista, ese recuerdo, ese homenaje que desde aquí, desde el Espacio en Blanco, queremos hacer a Paul Naschy en los próximos minutos, pero atentos que hay algo más. Creo que el jueves tenemos una cita, ¿no, Fran? El jueves estamos en Madrid. Hay una presentación de tu libro, ese libro de Fantasmas. Fantasmas, hay alguien al otro lado, publicado por EDAF, en la Casa del Libro, en la calle Gran Vía número 29. ¿A qué hora? Día 10, a partir de las 7 de la tarde, pues intentaremos compartir misterio, esa otra realidad que traemos al Espacio en Blanco en el dial, y bueno, pues con imágenes, con sonidos, con documentos, con testimonios, pues nos vamos a reunir un buen grupo de amigos para compartir misterio. La entrada libre, puede ir quien quiera para estar contigo, sí, por supuesto, con nosotros. Intentaremos estar ahí también acompañándote en esa fecha, jueves día 10. ¿Qué hora has dicho, perdona? A las 7 de la tarde, en la calle Gran Vía 29. 19 horas, Gran Vía 29 es la cita. Casa del Libro. Ahí tendremos un encuentro con lo inexplicado. Fran, gracias. Nos vemos la semana que viene para vivir ese otro misterio y compartirlo y comunicárselo a nuestros oyentes. Solamente un detalle, Miguel. Recuerdo otra frase de Paul que sirva como homenaje. La vida es como un instante al sol. La vida es como un instante al sol. Y él lo tomó mucho y nos hizo gozar y disfrutar, y le vamos a recordar en estos próximos minutos. Fuerte abrazo, Fran. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta pronto. 3:14. 9 minutos solamente. Testimonio para Paul Naschy, dándole las gracias por todas las veces que nos hizo soñar y sentir miedo. Ahí los dejamos, y luego no os perdáis las siguientes entrevistas aquí en el Espacio en Blanco. ¿Qué te pasó en el Castillo de San Martín de Valdeiglesias? ¿Para cuántas películas fue escenario? Porque bueno, yo trabajé bastante ahí. Es decir, yo la primera que hice fue La marca del hombre lobo, donde ya ocurrieron cosas bastante inquietantes, ¿no? Pero que no pasaron de eso, de ser inquietantes. ¿A qué te refieres con inquietantes? Pues, por ejemplo, allí pasaron cosas muy, muy curiosas, y es que todavía no estaba Ganza, ni de lejos. ¿Todavía no estaba Ganza? Claro, mucho menos. ¿No? El castillo pertenecía a una familia que creo que eran los Colón de Carvajal o así, pero no tengo seguridad. El castillo estaba entero, las habitaciones estaban completas, los dormitorios,
Había una gran colección, recuerdo, de fósiles, de conchas, de objetos extraños. Como escenario, como decorado. Claro, no, además no se hizo nada, se hizo como estaba el castillo porque no quería nada. Estaba lleno de armaduras, es decir, en el salón grande yo recuerdo que había armaduras de todo tipo, había incluso una a caballo, había balas de cañón, había culebrinas, había una cantidad, y había panoplias con armas y tal. Una gran mesa central, etcétera. Luego había otro salón donde estaba la chimenea, había una chimenea y ahí había también muchos objetos. Y luego en la parte de arriba, subiendo por esas escaleras que tienen tan empinadas, llegabas a otra sala que estaba también llena de armaduras y que a mí me causó mucha impresión ver una armadura de un samurái. Claro, una armadura de un samurái con las clásicas armaduras que todos conocemos de la época de los shoguns, pues era bastante curioso, ¿no? Entonces estaba aquí, que no sé qué habrá sido todo ese material, porque hace muchos años que no voy por allí. Y en aquella película, que fue mi primera película, yo tenía un maquillaje muy duro. Me tenían que, en aquella época, el hombre lobo no es como ahora, que se puede hacer en dos horas, bueno, es que en 3 horas. En aquella época eran 6 horas de maquillaje. 6 horas de maquillaje. Sí. Pelo a pelo, era muy complicado. 6 a poner, 6 para quitar. Sí. No. Para quitar ya era mucho más sencillo. No era ya de costume, nada, era... Pero bueno, era terrible cuando arrancaban todo aquello, pero era un alivio cuando empezaban a activar. Pero ese es otro tema. Entonces, yo iba a las 6 de la madrugada. El rodaje solía empezar sobre a las 5 de la mañana teníamos que estar allá. El rodaje solía empezar sobre las 9 o por ahí. En los días que había hombre lobo, los días que no, la cosa era mucho más... Era distinta. Era mucho más de alivio, ¿no? Y yo iba cuando en el castillo no había nadie, solamente llegábamos el maquillador y yo y el coche de producción que me dejaba en el castillo. Hacía un frío espantoso, me acuerdo, pese a que poníamos unas resistencias para que pudiéramos soportar aquel frío. Y entonces en la sala de maquillaje donde se puso el espejo y todas esas cosas, pues yo muchas veces dejaba al maquillador solo, no para irme a recorrer el castillo que no era muy grande, sino para aliviarme un poco de aquello. Y un día que volví, que estuve por ahí dando una vuelta, en fin, volví y me dice José Luis Ruiz, que era el maquillador, me dice: oye, no me dejes aquí solo, a él y al ayudante. Dice: porque este es un sitio, pues, un sitio muy antipático. Digo: ¿qué pasa? Digo: no, chico, oye, que tenemos un ruido muy raro. Digo: no, sí, de verdad, créeme, que son como pisadas y tal. Yo me quedé con ellos y yo la verdad es que no oí nada, ¿no? Sí que oía. Era un edificio muy antiguo, supongo yo que, claro, había crujidos, etcétera. Por otro lado, ha soplado un viento enorme en ese sitio. Y, hombre, se oían cosas, ¿no? Que ya depende un poco de tu imaginación. La capacidad de sugestión que tuvieras por el lugar, porque impresionaba. No, el lugar sí impresionaba, sí. Y sobre todo porque estaba... a mí todavía impresiona más los sitios cuando tienen vivencias, cuando ves que hay muebles que se han utilizado. Cuando queda desnudo, impresiona mucho menos, la verdad. Que para mí, al menos. Y otro día, y esto sí que yo fui, tuve que reconocer y admitirlo, que estaba con él. Estábamos empezando a preparar todas las cosas de maquillaje, que eran bastante complicadas, y de repente se oyen como 3 o 4 portazos en la parte de arriba y en la parte... ¿Quién ha venido? Entonces el maquillador se quedó allí, no se atrevía a moverse. Digo, me cogí la linterna, porque por la parte de arriba en aquella época había luz en determinado sitio, pero no era todo. Quería recorrer todo aquello y no vi nada, pero los portazos los oí. En consecuencia, ya a partir de ese momento había una cierta, no por mi parte, porque yo soy un tío bastante, como te diría yo, bastante calmado, sobre todo en esas cosas, ¿no? Hombre, te reconozco que hay veces que tienes cierta inquietud en determinados sitios, ¿no? Pero no fue el caso, ¿no? Entonces, pero ellos quizás eran más receptivos que yo y estaban muy asustados. Y la anécdota más importante que ocurrió en aquel periodo es que un día, pues, como te diría yo, hacia la mitad del proceso de maquillaje, llegó una actriz, ahora no recuerdo cómo se llamaba, la que hace de criada en la película, no me acuerdo su nombre. Llegó con su perro, era un Foster Terrier.
Y el perro entró tranquilamente en el castillo y de repente, al poco tiempo, empezó a temblar, se le erizaron los pelos, empezó a gruñir, se metió entre las piernas de la actriz y bueno, aquello fue un poema, porque no sé qué le pasa, si no, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando a ese perro? Y estaba como acojonado y entonces yo dije, mira, algo? ¿Te acuerdas? Yo no vi nada, pero él captó algo, ¿no? O por lo menos él veía. Quizás no fue así, quizás es que el perro le pasó esto, pero el caso que ocurrió, ¿no? Y yo en vista ya de esto digo, mira, llévate al perro porque esto es un coñazo, ¿no? Y se llevó al perro y el perro salía disparado, no tuvo que obligarlo, salió disparado y ya decidió dejarlo en el coche de momento. Y luego, cuando fuimos a comer, dejó al perro con una gente que conocía en el pueblo y ya no volvió, ya no quiso subirle y dice, a ver si nos va a morder, porque parece que está muy instintivo el perro. Estas fueron las cosas que más o menos pasaron en aquel rodaje de aquella película. ¿Tu primera película? Mi primera película como actor, sí, con protagonista y guionista. La marca del hombre lobo, una película ya de culto. Y ya terminé esa película sin mayores incidencias y regreso para rodar, La furia del hombre lobo también la rodé allí, no recuerdo bien, pero la que estoy seguro es Jack el Destripador. Entonces Jack el Destripador había una escena final que se desarrollaba en esa parte donde estuvo la capilla, de que había una verja, y había unas escaleras que subían arriba que tenían una especie de farolas puesto en el borde que parecía un farol de Semana Santa, ¿no? Y había una armadura y tal. Y entonces el actor que trabajaba conmigo, que era Andrés Resino, estamos allí sentados esperando la orden de rodaje y nos habíamos quedado en la otra parte, en la parte que aquí no estábamos utilizando de la chimenea. Y me dice Andrés, joder chico, tengo escalofrío, me estoy poniendo un poco malo. Digo, bueno, no me extraña, digo, aquí con el frío que hace, digo, pero vamos, estaba la chimenea encendida, digo, a ver si está bien y tal, digo, no me encuentro muy bien. Y dice, oye, qué mal huele, ¿no? Digo, pues yo no huelo mal, digo, joder, que huele muy mal, digo, como si hubiera aquí un muerto, digo, aquí huele a muerto, ¿no? Como la película que hice yo con Marta de digo, pues chico, yo no huelo a nada. Y entonces, al poco rato, yo me marché, porque me llamaron de la película para hacer un encuadre y tal. Y cuando volví le vi al tío, que no estaba el salón estaba vacío. O sea, me dije, tío. Entonces salí al patio, porque estaba la puerta y era al patio de armas. Y estaba allí fumándose un pitillo, a pesar del frío que hacía. Digo, bueno, pues joder, pues está muy bien adentro. No me gusta, me encuentro mal. Es un sitio que prefiero no estar ahí. Digo, pero es que te digo de verdad que ha venido muy raro y además he sentido como cosas raras, no me puedo dar una explicación, pero no quería estar. Luego ya, pasado el tiempo, ya la cosa se formalizó, tampoco estaba Ganza, o sea que yo soy muy anterior a Ganza, sí. Parece que Ganza dejó de los sí. Y más películas, o sea, yo creo que también hay... Y otra más, Los monstruos del terror, una película con reparto internacional, con Michael Rennie, Karin Dor, Patty Sheffer, me acuerdo que estaba en su momento, Greg Hill, en fin, dirigida por Hugo Fregonese, y ahí rodamos parte de un supuesto castillo donde estaba el Odo Barnov, que era una especie de alienígena, que era el malo, que era Michael Rennie. Michael Rennie fue un actor muy importante que hizo, por ejemplo, de Bernadotte en El Napoleón de Marlon Brando, que hizo aquella famosa serie de los alienígenas, sí. Hizo, por ejemplo, una película realmente mítica que se hizo el Klaatu de Ultimátum en la Tierra con Ruth Roman, era un actor muy importante. Pero no ocurrió nada. En aquellas circunstancias nadie se sintió molesto y yo tampoco, y nada sucedió. Solo quedan 7 días para que vivas de cerca el misterio. Los próximos 12 y 13 de diciembre, el espacio en blanco te llevará justo hasta el lugar donde comenzó todo. 25, 12 y 25 en las Islas Canarias era nuestro testimonio a ese personaje que nos llenó la vida de seres extraños. Y seguimos adelante. Una nueva sección del programa, si puedo hablar, llega. Lorenzo Fernández nos va a llevar hasta un lugar mágico para nosotros y nos va a ofrecer la última entrevista de Jean-Luc Gauvain. A escucharla no tiene desperdicio.
Estamos en camino de descubrir enigmas. Comienza la sección de Lorenzo Fernández. Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Hace tiempo que no venías? Hacía tiempo. Bueno, tenemos un lío de programa últimamente. Una semana, simplemente una semana. Sí, ¿Ah, sí? Bueno, mucho tiempo, que si no luego no me traes. No, es que no sé cómo pasa. Bueno, director de la revista Enigmas, flamante director de la revista Enigmas, que nos han dedicado unas cuantas páginas, cosa que te agradezco, en este último número, cosa que te agradezco. Yo creo que el tema lo merecía, ¿eh? Sí. Sí. Yo puedo decir, además, que soy un ferviente lector de tu libro en 2012. Y la verdad es que me estoy sorprendiendo. Estoy descubriendo una faceta que ya la semana pasada dejaste ciertos retazos en esa entrevista que te hicieron en tu programa, pero que deberías de seguir hablando de muchas cosas que te han pasado por ahí. Vale, no vayamos más de eso, ¿vale? Vale, perfecto. Yo te doy las gracias. Esta es la sección para hablar de esta noche de ciudades sumergidas, un tema que de repente se ha puesto de moda y que llama tremendamente la atención, Lorenzo. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? Pues, hombre, yo creo que estamos empeñados, y no hablo de nosotros los que nos dedicamos a estos temas, sino en general la humanidad está empeñada en mirar hacia arriba, en buscar nuevas fronteras en el espacio, en volver a pisar la Luna, en llegar a Marte aproximadamente para el 2050, y sin embargo no somos conscientes de que posiblemente los grandes secretos de la humanidad, o por lo menos parte de muchas preguntas que nos hacemos, estén tan cerca de nosotros como es debajo de los océanos. Ciudades que estuvieron iluminadas por esa misma Luna que queremos pisar hace aproximadamente 2.000, 5.000, 6.000 y hasta 8.000 años, y que están ahí y permanecen con sus secretos ocultos. Hace tiempo decíamos que en este siglo XXI íbamos a tener muchas sorpresas. Había profecías que anunciaban que se iban a desenterrar muchas ciudades claves, seguramente del pasado y para nuestro futuro. Atentos, esta noche vamos a dar unos cuantos datos. Ya lo adelantaba nuestro invitado hace poco, que os van a poner los pelos de punta. Atentos. Empezamos. Fue curioso, hablábamos en la entrevista que realizábamos, que ese tsunami del año 2004, aparte de destrozar y machacar a un montón de gente en Asia, también desenterró una ciudad que yo tuve la oportunidad de conocer hace 2 años, bueno, hace 20 en principio, hace 2 años, o el año pasado estuve allí, Mahabalipuram, un lugar en el sur de la India increíble. Bueno, fue realmente increíble el hallazgo, puesto que ya se le conoce como la ciudad que trajo el tsunami. Recordemos que el 26 de diciembre del año 2004 se produjo un terrible tsunami que acaba con la vida de cientos de miles de personas, algo aparentemente inesperado, pero que sí se podía haber en cierto modo remediado, y que posteriormente se está viendo que efectivamente así era. Y esto lo que trajo, dentro de tanta tragedia, dentro de tanta muerte, de tanto sufrimiento, lo que trajo fue algo inesperado, una ciudad que permanecía debajo del lodo, debajo de la arena, y que estaba oculta desde hacía ni más ni menos que 1.200 años. 1.200 años. 1.200 años. Mahabalipuram desapareció, se supone que en torno al siglo IX de nuestra era, y además se encuentra, como bien sabes, en el estado de Tamil Nadu, aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad de Madrás. Como casi todos los grandes descubrimientos, se produce de una forma muy sencilla, es decir, 2 pescadores van por una playa que ya conocen desde hace mucho tiempo. Qué mar tan increíble, me estoy acordando de un baño que me tienes, qué mar tan increíble hay allí. Es tremendo, la verdad es que sobre todo además cuando uno ve lo que hay en esas playas, es cuando realmente ese mar y esa tierra adquiere ya tintes casi de cuadro, ¿no? Porque realmente estos pescadores de repente se encuentran que donde habitualmente había una serie de templos que, bueno, pues que eran muy conocidos, que pertenecían a esa Mahabalipuram más conocida, se dan cuenta de que hay otras cosas. Hay unas estelas pues que muestran, por ejemplo, escenas, altorrelieves de leones, elefantes, caballos, incluso hay varios guerreros, que eso antes no estaba. Justo después, una vez que se empieza a realizar las labores de ese escombro, una vez transcurre el tsunami, se dan cuenta de que allí hay una ciudad que permanecía oculta. Esta ciudad a día de hoy está siendo investigada, y además aquí es donde entramos, como casi siempre suele suceder, Miguel, en lo que son las ciudades sumergidas, pues entramos en lo que es la parte del mito, ¿no? Porque prácticamente estas ciudades que pasan de los 1.200 años de antigüedad, esta quizás sea la más nueva, por decirlo de alguna forma, en vista de las que vamos a hablar después, lo que sí es cierto es que todas parecen sucumbir víctimas de algo tan sencillo como es la ira, el cabreo de unos dioses bastante desagradables. Por eso decíamos eso, que los dioses se pusieron celosos, eran 7 ciudades, destruyeron 6 y dejaron una, que es la que se puede ver en la playa, ¿verdad? Exactamente, ahora se puede ver parte de esas 6 que quedaron debajo del agua, se pueden ver algunas de las pagodas, pero efectivamente parece ser que en este caso la estirpe de los Pallava, que eran los monarcas que gobernaban en esta zona hasta el siglo IX, sucumbieron víctima de una catástrofe natural, pues lo que pudo ser un tsunami de proporciones apocalípticas muy parecido al del año 2004, y que fue cuando se sepultó esta ciudad para tiempo después volver a salir a la luz. Curioso, ciudad al sur de la India, estado Tamil Nadu,
Mahabalipuram se acaba de descubrir, pero había más, hay más. Hay más. Ya sabes que siempre pretendemos en esta sección pues ir a la actualidad. Por supuesto, la noticia de Laja Bermeja, nuestra particular ciudad sumergida. Laja Bermeja. Nuestra particular ciudad sumergida en España es, yo creo que algo realmente sorprendente, pero como, en fin, hay otras, pues lo que sí es cierto es que donde se están aplicando un mayor número de equipos técnicos de alta tecnología es precisamente en Paulo Petri, está en las costas de Laconia, en Grecia, y ahí se ha descubierto la que los arqueólogos datan como la ciudad sumergida más antigua de la historia. No solo sumergida, sino incluso como ciudad es la más antigua, porque está datada en el periodo micénico. Estamos hablando del año 2800 antes de Cristo aproximadamente. Estamos hablando de una ciudad de 5000 años que perfectamente podía ser contemporánea a las ciudades de Mesopotamia o también en las de Egipto, incluso con una cierta antigüedad. Lo que sí aquí ha llamado la atención a los arqueólogos es que han aparecido pues edificios prácticamente intactos, patios, calles, cámaras funerarias e incluso una treintena de tumbas. ¿Sí? En total 37 tumbas que están a 4 metros de profundidad. ¿Solo? Fíjate qué cosa, Miguel. Es llamativo porque realmente los arqueólogos y los arqueólogos submarinos se han escandalizado, ¿no? Han lanzado los 4 vientos. Vaya noticia, 4 metros de profundidad, descubrimos la ciudad más antigua y sin embargo no hacen, con perdón, ni puñetero caso a una ciudad que se ha encontrado a 500 metros de profundidad. ¿Y cuál es esa ciudad? Pues esa es la ciudad que nos lleva a la otra punta del planeta, la ciudad que ha sido bautizada como Mega. Pongámonos en el año 2000, cuando la oceanógrafa marina Paulina Zeliski está llevando a cabo una serie de labores. Cuba, estamos hablando de Cuba. Está concretamente entre la península del Yucatán y la península de Guacavides en Cuba. Allí está llevando a cabo una serie de prospecciones marinas, intentando llegar a profundidades superiores a los 300 y 500 metros. Pues bien, ahí el sonar de barrido lateral, en un momento determinado, en las pantallas, en los monitores del equipo de la doctora Zeliski, se dan cuenta de que aparece algo extraño. Algo que, sin lugar a dudas, es una formación que está en las profundidades de las aguas, a más de 500 metros de profundidad, concretamente, y que tiene toda la pinta de ser una especie de pirámide. Para que te hagas una idea, Miguel, encontrar una pirámide a 500 metros de profundidad es lo más parecido, no digo que sea igual, es lo más parecido a encontrar una pirámide en la Luna. Debe ser tremendo, sí. Y esa noticia que sale a la luz en el año 2003, que ha arrojado grandes y muy buenas investigaciones, que todavía hoy en día se está investigando sobre ello, dada la tremenda profundidad. Estamos yéndonos ya casi a los 1000 metros de profundidad. Pues la trajo a España por primera vez hace unos años. De hecho, la publicó en nuestra revista en Enigmas el periodista malagueño Luis Mariano Fernández. Buenas noches, Luis Mariano. Buenas noches, Miguel, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el Camino de Santiago? Pues muerto de frío en mi etapa número 36 en un pequeño pueblo de la Sierra Gallega, Olveiroa, allá tan solo una etapa de llegar al fin del mundo, al Finisterre. Ya te llamaremos. Encantado, Miguel. Ya te llamaremos para que nos cuentes. ¿Cómo fue esta entrevista con ese personaje, con esa doctora cubana? Como pasan muchas cosas en la vida, por causalidad, no por casualidad precisamente. En mi primer viaje a Cuba en el año 2003, pues bueno, tuve la suerte, el privilegio de conocer a Manuel Iturralde, el geólogo número 1 de Cuba, y a Paulina Zeliski, la descubridora de todo este asunto, de toda esta historia que ha traído cola y que, bueno, sobre ella han corrido ríos de tinta. Efectivamente, como decía el bueno de Lorenzo, la publicamos en exclusiva, yo creo que mundial, porque a día de hoy sigo siendo el único periodista que tiene las imágenes de ese robot submarino que tuvo, creo que, un encuentro histórico. A más de 600 metros de profundidad, en la península de Guanacavides, entre Cuba y Yucatán, se encuentra lo inaudito, lo insólito, una ciudad sumergida en la que arqueólogos de la talla de, efectivamente, Paulina Zeliski y el propio geólogo, Manuel Iturralde, pues han querido ver en esas imágenes, que insisto, tengo en mi poder, pues símbolos, inscripciones en esas calles, restos de pirámides, edificios, porque son eso, son pirámides, obeliscos, edificios que están ahí desafiando al tiempo, a esa profundidad, y que parecen observarse lo que, a todas luces son inscripciones muy parecidas a los jeroglíficos egipcios. Quiero decir, Luis, ¿son pirámides como las mayas, como las que hay cerca de México, o más parecidas a las egipcias?
Vamos a ver, Miguel, ten en cuenta que a esa profundidad la cámara capta la imagen, sí, pero ahí en el fondo marino ahí no se ve muy bien, pero se ve perfectamente. Nosotros publicamos en la revista y también en el programa de televisión esas imágenes donde se ven precisamente formaciones piramidales, se ven como hay calles, como hay edificios, es decir, estructuras piramidales son, desde luego. Lo que la gente no sabe, lo que la audiencia no sabe, y te lo voy a comentar en exclusiva, ni siquiera Lorenzo lo sabe, es que el pasado año 2008 yo estuve por tercera vez en Cuba. Hay una entrevista que yo todavía no he sacado a la luz con Jorge Arrascaeta, que es el arqueólogo número 1 de Cuba, es el director de la Oficina de Arqueología en La Habana, y que él niega tajantemente de que eso sea una formación hecha por el hombre, manufacturada. Él piensa, en contraposición a la investigación de Paulina Zelinsky, que efectivamente eso es formación rocosa natural, que eso lo ha creado el fondo marino y que son fantasías de esta mujer. Lo que es curioso, Miguel, Lorenzo, es que efectivamente Fidel Castro niega totalmente la autorización a Paulina Zelinsky, que hasta el momento era la única facultada por el propio Fidel Castro para fondear el fondo marino, para encontrar tesoros perdidos, galeones perdidos. Era la única facultada, le niegan la autorización para seguir investigando. Ella tiene que marcharse de Cuba, emigra a Veracruz. Ojo al dato de Veracruz, porque Veracruz va a dar muchas sorpresas en cuanto a yacimientos olmecas que tienen relación con esta ciudad sumergida. Y qué casualidad que el gobierno de Fidel Castro da autorización a una empresa china para sacar petróleo de esa misma zona. Y niegan todas protecciones y niegan toda posibilidad de investigación, claro, con la dificultad que conlleva esto. Estamos hablando de 600, 700 metros de profundidad, o sea, es más difícil investigar ahí que en el espacio exterior. Evidentemente, Miguel, como dice Luis, cuando pasa algo de este estilo siempre hay detractores. Es decir, posteriormente vamos a hablar de Yonaguni. En Yonaguni pasa exactamente igual y es mucho más evidente que la ciudad de Mega. Sin embargo, es que Paulina Zelinsky, estamos hablando de que es una de las oceanógrafas más importantes del planeta. Es una mujer que durante un tiempo fue la responsable de la construcción de las bases secretas de los submarinos soviéticos en Cuba. Cuidado, no es ninguna... En fin, es una mujer muy preparada, ¿no? Y aparte de esto, saltó a los periódicos internacionales por haber sido la que descubrió ni más ni menos que el buque Maine, que fue el que provocó en el año 1898 la guerra entre España y Norteamérica, por la que posteriormente perdimos la Florida. Es decir, es una mujer que sabe muy bien lo que hay, que además asegura haber visto esas estructuras que nosotros hemos visto gracias a la documentación que se trajo Luis Mariano de Cuba, y donde lo que se ve claramente, aparentemente, es una pirámide muy parecida a las egipcias. Y fíjate, ¿qué tamaño tendrán las estructuras de esta ciudad sumergida que hasta Manuel Iturralde ha llegado a decir que se la conoce como Mega porque son realmente colosales? Su tamaño es absolutamente brutal. Lo que sí me gustaría preguntarle a Luis Mariano es, cuando tú hablaste con Paulina Zelinsky, entiendo que 500 metros de profundidad es una auténtica barbaridad. ¿De qué época cree ella que es esta ciudad sumergida? Se me está poniendo el vello de punta, Lorenzo, porque solo recordar la afirmación que ella hacía tan categóricamente. Bueno, ella dijo que cuando empezó a prospeccionar la zona, dijo que el sonar empezó a darle una lectura y ella pensó que se trataba de algún tipo de instalación militar norteamericana bajo el agua. Eso está grabado, fueron sus palabras. Pero lo más importante son las declaraciones que hace el propio Manuel Iturralde, recordemos, geólogo número 1 de Cuba, que trabaja para el gobierno cubano. Él dijo que probablemente desde el Yucatán, México, hasta Cuba, península de Guanacabibes, probablemente estuvo unido por un brazo de tierra, y que ese brazo de tierra, por algún tipo de cataclismo en el pasado, se hundió. Pero para que esto se produjera, tuvieron que pasar nada más y nada menos que la friolera cantidad de 50 o 60.000 años. Por tanto, es un misterio y tendríamos que reescribir la historia. Esas fueron sus palabras. Vamos a tener que reescribirla. Te dejamos que termines ese camino de Santiago. No, abrígate, no pases frío, descansa. Te vemos pronto para hablar del camino de Santiago y de otras muchas cosas. Se te quiere, claro, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Miguel, y para Lorenzo y para toda la audiencia de Espacio en Blanco. Fuerte para ti también. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hay más ciudades, Lorenzo, ¿verdad? Hay más ciudades y todas tienen el mismo patrón, es decir, lo mismo que ocurre con Mega, o como por ejemplo con Palau Petrio, en este caso, pues con la que vamos a ver a continuación, tienen elementos muy comunes, y es el hecho de que se parecen a estructuras que están emergidas. Por ejemplo, tanto en Mega como en Yonaguni, de la que vamos a hablar a continuación, pues tenemos estructuras parecidas tanto en la isla de Pascua, los ajus funerarios que hay bajo los Moai, como por ejemplo también en Cuzco, o por ejemplo en Sacsayhuamán, donde posiblemente sea mucho más evidente, ¿no? A 3.800 metros, muy cerca de Cuzco. Sacsayhuamán tiene unas piedras
piedras realmente colosales que son las que conforman esa fortaleza de la que se defendía el Inca del ataque del conquistador español. Pues bien, en estas ciudades sumergidas, la forma de ensamblar la piedra, la forma de la piedra incluso el tamaño de la mismísima piedra recuerda muchísimo a lo que hay sobre las aguas y bajo las aguas. Como si hubiera una especie de conciencia común que nos remite al pasado, de la que posteriormente, si quieres, hablamos. Lo que está claro es que Yonaguni, en este caso estamos hablando del archipiélago japonés, muy cerca de Okinawa, fue descubierta en el año 1985 por Kiraicho Aratake. Es decir, era un submarinista normal y corriente que hacía sus inmersiones en esta zona y que aproximadamente a unos 30 metros de profundidad, entre 4 metros y 30 metros de profundidad, se encuentra con lo que a todas luces parece una fortaleza. Miguel, yo invito por favor a los oyentes que entren en internet, que se metan por ejemplo en YouTube, que pongan Yonaguni con Y, y es que no van a ver una cosa igual en su vida. Es realmente sorprendente, una ciudad debajo del agua. Apasionante. Sabemos que el mar guarda muchas sorpresas. Hay una teoría que dice que el mar subió unos 100 metros y por eso ha anegado muchas ciudades que son un poco la clave de ese pasado y posiblemente del próximo futuro. Así que atentos, que en el programa vamos a contar todo este tipo de historias. De hecho, vamos a bucear dentro de poco. ¿Vas a contar eso? Vamos a bucear en un lugar que... ¿No vamos a decirlo? No vamos a decirlo. Vale, pero donde hay una ciudad, una posible ciudad muy cerca de España, en costas españolas, y lo vamos a contar. Lo acaban de descubrir y es algo absolutamente apasionante. Lo que está claro es que en el caso de Yonaguni, Miguel, hay un geólogo marino, profesor del Departamento de Ciencias Físicas y Terrestres de la Universidad de Ryukyu en Okinawa, un hombre realmente conocido a nivel internacional que se llama Masaki Kimura, que defiende absolutamente la manufactura humana de la estructura Yonaguni, lo que se conoce en Japón como monumento Yonaguni, que se encuentra en Iseki Point. El lugar es Iseki Point. Pues bien, este lugar ya se le atribuye una antigüedad aproximada de entre 8 y 10 milenios. Volvemos a repetir, estamos 5.000 años antes de la creación de las grandes ciudades en Mesopotamia o en Egipto, con lo cual nos obliga a reescribir la historia. Pero es que estamos hablando además que en Yonaguni la tradición se funde con la superstición, por decirlo de alguna forma, y con la leyenda, porque hay muchos que creen ver en este lugar la existencia de un antiguo continente, un super megacontinente de nombre Mu, que pudo ser de donde se produjo la gran evacuación que finalmente acabó poblando diversos lugares bastante misteriosos del planeta. Esto puede sonar a algo extraño, a ciencia ficción, pero es que hay elementos suficientes, Miguel, como para pensar que por lo menos en ese pasado, sea la tradición exagerada o no, algo ocurrió para que por lo menos lo tengamos en cuenta. Hipótesis apasionantes. A lo mejor, y terminamos, Lorenzo, hubo una raza madre que preñó, a mí me gusta decir preñó el planeta mucho antes de que conociéramos esta historia, y esos restos son los que están saliendo ahora. Quizá hay algunos, como puedan ser los mayas o los olmecas, que es una cultura que va a dar muchas sorpresas. Por ejemplo, el antiguo Egipto, los que aparentemente construyeron las pirámides, no los egipcios de ahora. Parece que hay muchas claves por ahí que está llegando el momento de empezar a aclararlas, ¿verdad? Mira, Miguel, la primera persona que habló de Mu, de Lemuria, fue Jane Chudwick, que en el año 1925 hizo un libro que fue bestseller, estaba condenado a ello. Mu, el continente perdido. Y ahí hablaba de un continente a raíz de una serie de documentación que él fue recopilando. Él era coronel del ejército británico, fue a la India, entró en contacto con una serie de monjes hindúes que se encontraban en templos, que le empezaron a pasar una serie de tablillas que hablaban de este continente, un continente que a raíz de una serie de erupciones volcánicas submarinas acabó hundiéndose, con 75 millones de personas que habitaban en 10 naciones diferentes. Fue, vuelvo a repetir, la evacuación más grande de la historia de la humanidad. Esto forma parte de la tradición hindú, no hablamos de una realidad, pero lo cierto es que hacían referencia a lugares como Isla de Pascua, hacían referencia a lugares de Yucatán, Cuzco, Sacsayhuamán, Tiahuanacu, donde las tradiciones antiguas hablaban de Jiva. Por ejemplo, en Pascua, el continente que se hundió, Atlántida, At-Anticú, de los aymaras de Tiahuanaco, la tierra antigua era conocida también. Es decir, hay tradiciones que nos remontan a un pasado común de culturas que jamás han confluido, por lo menos eso nos dice la historia, y todos hablan de lo mismo, el hundimiento de un continente que se lo tragó precisamente la ira de los dioses. Vamos a tener, Lorenzo, que hablar de un programa extensamente de todo esto, ¿te parece? Sí, porque además tendremos la suerte de poder entrevistar a una auténtica eminencia como es Paulina Zelinsky. Iremos hasta Cuba, hasta donde esté, para que nos cuente sus experiencias. Un placer. Si hay alguien que quiera tener más datos de
estas ciudades sumergidas? ¿Puede consultar alguna página, consultarte algo? Pues puede consultarnos directamente en la página web de la revista Enigmas, www.acásico.com. Un placer, te veo la semana que viene o cuando nos toque con otra primicia de alguien que nos cuenta cosas increíbles. No lo perdáis. Gracias, Lorenzo, te veo prontito. Un abrazo, Miguel. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. 3:45, 2:45 en las Islas Canarias. Teníamos preparada una entrevista con Jean-Luc Robin. Tendrá que esperar un poco porque se adelantaron estas ciudades sumergidas de las cuales ya os habíamos hablado y que parece que van a dar muchas sorpresas. Como sorpresa va a dar esa entrevista de Jean-Luc Robin, un poquito de paciencia os lo ofreceremos aquí en el Espacio en Blanco. Y seguimos adelante. Nuestro colaborador Jaime Barrientos nos trae parte de la nueva sección que ha preparado con algunos de los aciertos o desaciertos de los videntes. Escuchar. Parece que le cuesta arrancar a la música, estamos entrando a la sección de Jaime Barrientos. Acabas de llegar, salvado por la campana, ¿eh? Sí, por supuesto, vamos, perdona que me haya retrasado, pero ¿tú sabes dónde viene la expresión salvado por la campana? Boxeo, supongo, ¿no? Cuando va la campana. Es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Pues no. Salvado por la campana viene de la Edad Media, de aquellas grandes mortandades que había y de la catalepsia. Y para que no enterrar a nadie vivo, lo que hacían era al muerto le ataban las manos con una cuerdecita que se comunicaba con el exterior con una campanita. Entonces, si el muerto en realidad no estaba muerto, tocaba la campana. ¿Cómo era esa canción? No estaba muerto, que estaba así tomando. Sí. Tocaba la campanita y lo desenterraban. Qué curioso. Sí, por eso hay expresiones que parece que vienen de un sitio y en realidad son de otro. Hoy, ¿qué nos traéis? ¿Videntes? Hoy traemos... ¿Videntes que no ven mucho? Los videntes que no han dado ni una. Anda, que no hay. Es una lista larga, ¿eh? Hoy que sí es una lista larga. Yo creo que nos va a dar para varios programas de hasta la nueva temporada. Bueno, pues la verdad es que son los videntes, los astrólogos, mediums, cartomantes y augures llevan un montón de siglos prediciendo todo tipo de horrores sin cuento. Y bueno, gracias a Dios, pues por fortuna luego no son verdad. Lo curioso, déjame que haga un apunte, perdona que te corté, que acierten tan poco y que haya tanto mangante y tanto sinvergüenza y que sigan estando desde la noche de los tiempos, claro, que la gente siga acudiendo a ellos, ¿no? La credulidad es... la necesidad de la gente. Claro, ¿no? es cuando todo falla, pues te agarras a lo pues eso es muchas veces, pues eso se ve también en personas que tienen enfermedades incurables, que cuando ya todo lo demás les ha fallado, pues recurren a esta gente. Me estoy acordando a la salida de ciertas estaciones de metro, en mi barrio hay una, de repente te dan un papelito, el mago... Sí, Karen B. Sí, prefiero no decir nombres, ¿no? Y yo digo, ¿y esto a la gente le hará caso a esta historia? O sea, llamarán a este colega para que te solucione, además se soluciona todo, ¿eh? Hay gente que es que no firma un documento o no se va de viaje sin consultar a su vidente o su cartomante de guardia. Bueno, de hecho, lo último en lo que piensa un director de una revista o de un periódico es en el horóscopo, y muchas veces es lo primero que mira un lector. Sí. Qué curioso. Este Jaime Barrientos, con él vamos esta noche a hablar de esos videntes que no dan ni una, que la lista es extensa. ¿Por dónde empezamos, Jaime? Pues si quieres empezamos por tu libro, por el 2012. 2012. Bueno, ya sabes que en el 2012, según las profecías mayas y otro montón de profecías, dice que nos vamos a ir a... Había que matizar mucho. A fe puñetas, que dirían. Que dirían los catalanes. Primero, si dices de mí, yo no soy... En ese libro no hay profecías. Primero, porque yo no soy profeta ni voy de ello, sino trasladamos conocimientos de cierta gente que nos ha comentado. Y para ellos, para los mayas, no es el fin del mundo, el fin de un sol, de una forma de vida, de una civilización. Para muchos otros dicen que es como llegar a 1999, el año 2000, empieza un nuevo siglo, milenio, y no va a pasar absolutamente nada, pero no sé.
Ahí está la fecha. Los famosos milenaristas, Miguel, de los que si quieres ahora hablamos. Y bueno, ya has visto la película esta 2012, vamos, es la de Dios, la que montan ahí. Sí, la que montan. La de Dios es Cristo, sí. Pero bueno, antes te has referido también al cambio de milenio, de 1999 al 2000, que bueno, fíjate cómo fue que hasta Homer Simpson, uno de sus capítulos, sí, precisamente se refiere a eso, al paso de 1999 al 2000, que iban a fallar todos los chips, que iba a fallar todo. Yo tenía un amigo que aquella noche tuvo que era informático, que tuvo que estar aquella noche pendiente por si había algún descontrol. Pero esto no es nuevo, ya se produjo en el año 1000. Y bueno, en nuestra cultura occidental cristiana, de los primeros en patinar fue uno de los grandes padres de la Iglesia, el propio Pablo de Tarso, que estaba convencido que Jesús retornaría a la tierra durante el tiempo de vida de sus contemporáneos. Y falló, a lo que se ve, pero no fue el único. San Clemente, por ejemplo, aseguraba a quien le quería oír que el mundo finalizaría antes de que llegara el siglo II, y que el fin de los tiempos llegaría antes de que terminara el primer milenio. Era una creencia popular sacada de uno de los evangelios apócrifos, que le hacían decir al propio Jesús esta frase: me marcho por más de 1000 años, que 2000 no tardaré. Y también lo sacan del Apocalipsis de San Juan, en el que se dice que la bestia será retenida en los infiernos durante un milenio. Y en esto coincidían tanto religiosos como laicos, y buena prueba de ello es que el propio Papa tuvo que celebrar una misa especial de acción de gracias la noche del 31 de diciembre del año 999, porque la gente estaba convencida que al salir del Vaticano los 4 jinetes del Apocalipsis vagarían sin control por las calles de Roma. Bueno, aquel año 1000 es una feria, porque poco después, en el mes de mayo, la muchedumbre desentierra el cadáver de Carlomagno para que les ayude a combatir el anticristo, que tampoco apareció a la cita. Como no pasó nada, los catastrofistas inventaron otra fecha, el 1033, que coincidía con el milenario del nacimiento de Jesús, y tampoco. Curioso. Déjame que hagamos una mínima pausa musical. Yo no sabía lo de 1033, ¿eh? Habían cumplido 1000 años de la muerte de Cristo. Que bueno, Cristo además nació 3 años antes de Cristo, según la traslación que también eso ahora cuando lleguen las Navidades, pues hablaremos, si quieres, del calendario gregoriano. Vale. Y de que también, si quieres, hablaremos otro día de en qué año estamos. Dependiendo de una religión o de otra, de una cultura o de otra, pues estamos en el 5634 o estamos... Sí, eso es un lío. Los chinos que tienen un calendario, los árabes tienen otro, claro. Los islámicos, sí, los árabes. Un montón, y los mayas y los aztecas, todo el mundo se hace su calendario. Pero al final, pues también, si quieres, hablaremos otro día de cómo coinciden en ciertas predicciones. Vale. El caso es complicarlo todo, ¿no? Sí, es el Departamento de Asuntos Absurdos, mira, Miguel. La culpa es tuya. Sí. ¿Quién más no acertó? Bueno, la secta cristiana montanista, que se extinguió antes de llegar el siglo IV, predicó durante los años de su existencia que la parusía o vuelta de Cristo, con todo su poder y gloria, se produciría antes de llegar el tercer siglo, y que se haría visible en la ciudad de Pepuza, en el Asia Menor, en donde fundaría la Nueva Jerusalén. En cambio, todavía le están esperando allí, ¿no? Sí, todavía. Bueno, pero sí, ahora te digo que hay para dar y tomar. O sea, puestos a decir sandeces, no se cortaba ninguno, y hay algunos más recientes que la verdad es que son inasequibles al desaliento. Por ejemplo, en 1533 el vidente alemán Melchior Hoffmann aseguró que la ciudad de Dios sería fundada ese mismo año en Estrasburgo por el propio Jesús. Y es que otra constante de casi todos los augures y profetas es que suelen ser muy localistas, y su amor o su odio al terruño les hace convertir a su zona o país en el centro o bien de todo tipo de catástrofes, o en cuna de personajes salvadores y providenciales. Es lo que sucede, por ejemplo, Miguel, con los diferentes amigos de Dios, también llamados reyes dormidos o imames escondidos. Los videntes portugueses se hartan de repetir que el rey Sebastián
volverá del mar para... Bueno, es que es uno de estos personajes que se niega la cultura popular a decir que están muertos. Y se supone que el rey Sebastián, que ha dado lugar a una expresión que es el sebastianismo en la cultura portuguesa, que es esperar no se sabe muy bien qué, para ayudar a Cristo en su misión. Y lo mismo hacen los franceses con sus reyes merovingios y los capetos, o los rusos con el zar Alejandro, y los chiíes con la figura de Hussein, el imán oculto. Pero estos al menos los musulmanes no dan una fecha concreta. Quien sí la dio fue Juan de Toledo, que en 1179 predijo el fin del mundo para el año 1186, fecha de una alineación planetaria muy especial. Tan especial que no pasó nada, como tampoco pasó en 1205, cuando supuestamente el rey Ricardo Plantagenet, Ricardo Corazón de León, tendría que enfrentarse personalmente con el anticristo y vencerle, según la versión del italiano Joaquín de Flor. Que por cierto, Ricardo Plantagenet Ricardo Corazón de León es uno de esos reyes gay que dio la historia. De hecho, se enamoró de Solimán el Magnífico. ¿Ah, sí? Sí, ahora, bueno, ya, ¿te acuerdas de los davidianos de Huaco y la secta de las Guyanas, que pusieron fin a su existencia con veneno? Pues tienen un referente en la historia. La secta de los viejos creyentes en Rusia fue eliminando adeptos por el sencillo método de hacerles creer que era mejor suicidarse que esperar a los tormentos sin fin que se producirían en el año 1669. Fecha también del fin del mundo. Lo curioso es que, a pesar de que la predicción se reveló completamente falsa, siguieron suicidándose hasta bien entrada 1690. Hay gente pató. Hay gente pató, sí. Algunas más de los que se han equivocado. Bueno, las iglesias protestantes también han hecho, como no, sus pinitos en el arte de las predicciones, y el reverendo Charles Wesley vaticinó en 1794 que el mundo se terminaría ese año. Como no coló, después se inventó la iglesia metodista, que pervive hasta nuestros días. ¿Sí? Es increíble. Pero para patinazos gordos los que se han llevado los mormones. Terminamos con ellos, ¿te parece? Con los mormones, sí. Y otro día dejamos ya a los testigos de Jehová, que también. Joseph Smith, representante de Dios en la tierra para la secta de los mormones, predijo que en 1832 el mundo llegaría a su fin, que coincidía cuando él cumpliera 85 años, en 1890. Lo malo es que este buen señor, Joseph Smith, se murió 50 años antes, pero da igual. La fe mueve montañas, y hoy, pese a este tremendo fallo, los mormones mueven cientos de miles de millones desde Salt Lake City. Ya, y no ocurrió lo que ellos han dicho. Qué curioso esto de los videntes. Quizá lo bueno, estas lecciones que nos da la historia, es no creer tanto a esa gente, crear nosotros nuestro propio futuro, que es la mejor manera, ¿no? Por supuesto, y además, hablando de la parusía, no se sabe ni el día ni la hora, pero llegará. Y por supuesto hay una cosa que tenemos muy clara: dentro de 1000 años, todos calvos. Jaime, gracias. Seguiremos hablando de estos videntes. Gracias a ti, Miguel, y a los oyentes por su paciencia. De rebuscar. Un placer. Nos vemos pronto. Buenas noches, Miguel. Y a toda prisa nos vamos. Solo tenemos tiempo para decir los ganadores, que han sido Juliana Montesinos de Málaga, Catalina La Blanca de Zaragoza, Iván Paredes de Vigo, Alberto Villa de Madrid y Alejandro Pérez de Madrid. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro premio. Mañana más, entre otros personajes, a Lester Crowley aquí en el Espacio en Blanco. Llegan las noticias de las 4 y la programación continúa en Radio Nacional de España. Nos vemos mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Cuidaros.